Bueno, en un ratito después le voy a pedir algún detalle adicional. ¿Cómo te presento, Sebastián? Director de LATAM Advisors, así siempre. Porque hay más expertos que yo en esto, pero no pueden hablar por motivos varios. Pero como no soy abogado y no estoy impedido por ninguna regla de hablar sobre los juicios que tiene la República Argentina en el exterior, director de LATAM Advisors es suficiente. O sea, una consultora. Una consultora basada en Estados Unidos que se ocupa de research, inteligencia y asesoramiento a clientes de afuera, principalmente. Clientes de afuera de los Estados Unidos. Clientes de afuera de Estados Unidos y Latinoamérica, gobiernos, bancos centrales, etcétera, etcétera. Primero, ¿hay apetito o interés por Argentina en algún caso? Palabras textuales de los inversores: ustedes se han convertido en un país irrelevante. Y cada vez que hablo con ellos, la única pregunta que tienen es qué va a pasar en el 2023. Hoy. O sea, Hoy. que este gobierno le dieron vuelta a la página. No quieren saber nada hasta el 2023. Hay algunas una especie excepciones. De transición. Exactamente. Las excepciones supongo debe ser litio, debe ser vaca muerta. Hay inversiones puntuales que están interesados por motivos, precios bajos, país en problema, mucha deuda, entran y compran. Pero en general, especialmente el inversor financiero está interesado en 2023. Inversor financiero es el que compra acciones, financia empresas, etcétera. Ese está bastante reacio, huyendo, pese a la oportunidad que puede dar comprar bonos a casi precio de remate en muchos casos de la Argentina hoy. El inversor internacional, el inversor financiero internacional es el que entra al país tan rápido como se va. Es decir, compra y vende, si no le gusta, si le interesa compra y si no se va. ¿Qué te piden hoy? ¿Qué te piden hoy? ¿O dónde están poniendo la plata hoy? No, hoy están mirando todo lo que es riesgo latinoamericano de países más seguros: Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, El Salvador, pero Argentina no quieren saber nada. O sea, todos esos que mencionaste son más seguros antes que Argentina. Y hay países con riesgo, país similar a argentino como El Salvador, que para ellos es más atractivo que Argentina. El Salvador. Sí. ¿Y los otros son Brasil? Brasil, todos aquellos que tengan deuda emitidos en los mercados de capitales internacionales están interesados, excepto Argentina. ¿Esos países hoy están emitiendo deuda a qué tasas? No, desde principio de año se han emitido 33.000 millones de dólares en bonos soberanos y corporativos. La mitad ha sido soberanos. Hemos visto Chile, Guatemala, Panamá, Chile especialmente, Guatemala, Panamá, creo que Paraguay también emitido, y todos menos la mitad de Argentina. Tasas muy por debajo del 10%. Todos muy por debajo del 10%. Pese a la inflación en el mundo. Pese a la inflación en el mundo, pese a la inseguridad, pese a que estamos en una región muy volátil, y históricamente muy volátil y por ende riesgosa, siguen invirtiendo y siguen estacionando sus dólares en mercados latinoamericanos, excepto este. Y le están prestando a los gobiernos, a los estados, incluso a 10, 15, 20 años. Sí, por supuesto, o más, por supuesto. Uruguay consiguió un financiamiento a 100 Uruguay años. consiguió un financiamiento el año pasado. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, muchos países, El Salvador emitió 1.000 millones de dólares en el 2021. Es decir, la Argentina es un incumplidor serial en términos de bonos. Quiero decir, un incumplidor serial es alguien que ha defaulteado varias veces, que ha reestructurado muchas otras más veces las deudas contraídas, que les ha buscado una renegociación favorable al país, desfavorable al inversor que en algún momento confió, prestó, etcétera, no importa. Pero al mismo tiempo no es solo con los bonos de Argentina. O sea, al inversor que en algún momento vino, puso plata en la Argentina, compró activos, también le incumplimos contractualmente. Correcto. Y de hecho esos son todos los juicios que están en el exterior. Correcto. Abiertos para con el país. ¿Está bien planteado así, correcto. Sebastián? El gobierno argentino, el anterior, no importa cuál, tiene una interpretación irresponsable de las leyes internacionales. No lo digo yo, miremos los números. ¿Qué dicen los números? Del año 2000, datos concretos presentados por el gobierno argentino 2 veces por año en la Securities Exchange Commission de Estados Unidos. Datos concretos, el año 2000 ya hemos pagado más de 17.000 millones de dólares en fallos o multas o expropiaciones. 5.000 millones a YPF, 9.600 millones a los famosos holdouts, algunos fallos en el CIADI, otros fallos en las Cortes Internacionales de Comercial de las Naciones Unidas. Si vos sumas todo eso, del año 2000 hemos pagado 17.000 millones de dólares en fallos. Tenemos abiertos juicios por aproximadamente 10.000, y eso sí son opiniones mías y evaluaciones nuestras, porque se puede multiplicar por 3, especialmente por el caso de expropiación de YPF.
Entonces, esa peculiar interpretación de las leyes internacionales hace que el componente de riesgo país, que es un riesgo legal, empiece a subir. El riesgo país es componente de riesgo legal, riesgo económico, riesgo político, riesgo social. El componente de riesgo legal argentino es siempre altísimo porque nadie nos cree. Es más, si vos ves las presentaciones la semana pasada en este juicio de YPF, muestran cómo Argentina ya en los años 80 y 90 le estaban pidiendo a aquellas empresas que fueron privatizadas por Menem ciertas cláusulas para impedir o para beneficiar a los inversores internacionales en caso que Argentina nuevamente las estatice. Pasó. Y ahí estamos en el juicio. Y ahí hay muchos juicios. Los frentes abiertos son múltiples. Vos habéis mandado un gráfico. Aunque sea, si por ahí lo podemos poner aquí en pantalla para que podamos tener magnitud y dimensión, porque es una multiplicidad de causas que están al caer en términos de sentencias que probablemente llegan a mitad de año, ¿no es cierto? Algunos creo que recuerdan. A ver, los más cercanos ya han caído y son muy pequeños en términos de 300, 400 millones de dólares que ya hay pedido de embargo contra activos argentinos en el exterior por bonos defaulteados y no pagados y sentencia del famoso juez Griesa que ya falleció. Pero los que se vienen ahora es el juicio de expropiación de YPF. El año que viene se viene el cupón PBI, la famosa mentira de INDEC. ¿Qué es el juicio por cupón PBI? Son inversores que compraron ciertos bonos, o sea, no es un bono, pero es un producto financiero, que está atado al crecimiento del PBI argentino. Cuando Argentina iba a crecer más de lo previsto, en el año 2012-2013, Kicillof se dio cuenta que no había fondos para pagarle y modificó legalmente, quiero aclarar, legalmente, la fórmula de calcular el crecimiento de la economía argentina para hacerla crecer menos y evitar ese pago. ¿Tenía el derecho de hacerlo? Tenía el derecho de hacerlo. Lo que está en juicio es qué coincidencia. Si hubo buena fe o no. Exactamente. Y eso viene el año que viene. Hay juicios en Nueva York y en Londres. Y esto es YPF, digamos. El caso de YPF es lo más interesante que puede haber hoy mismo al litigio internacional porque realmente es muy apasionante por todos los factores que están involucrados en este juicio. Estamos en etapa final. Son 3 fechas, 14 de abril, jueves pasado, 26 de mayo y 23 de junio. A partir del 23 de junio, la juez Loreta Presca ya puede decir: esta es mi opinión y esta es la sentencia. La que reemplazó a Griesa. La que reemplazó a Griesa. Ya llevan 7 años de juicio por la expropiación de YPF, ha pasado por la Corte Inferior de Nueva York, por la Corte de Apelaciones y ha llegado hasta la Corte Suprema. Argentina va perdiendo 4-0 o sea, en las Cortes. Desde el 2015. Desde el 2015, abril 2015. Argentina va perdiendo 4-0, pero no implica que ahora en tiempo de descuento pueda meter 5 goles. Ojo con eso. Porque Argentina presentó un caso un argumento muy sólido este jueves pasado. También lo hicieron los demandantes, ojo. O sea que hasta aquí hay argumentos sólidos de ambas partes. Sí, pero ¿por qué? Y esto es interesante. La juez Loreta Presca, de Nueva York, dijo: el caso va a ser aquí en mi corte, pero voy a considerar las leyes argentinas. Es decir, este caso, y ahora lo explico si querés, va a terminar cuando un juez norteamericano publique su interpretación de leyes locales argentinas. Esto es una novedad. Eso es una novedad para nosotros, por suerte, porque nunca ha pasado eso. Por eso, siempre se hicieron en virtud de la legislación extranjera, exactamente, bajo el parámetro de una legislación que Argentina no comprende, con una dinámica y una lógica que Argentina no valida. Exactamente. Esto es, bajo legislación argentina, la jueza, Loreta Presca, va a determinar si hay que pagar o no adicionalmente, ¿no es cierto?, correcto, a los inversores viejos de YPF, ayúdame, ahora te explico. Más allá de lo que ya pagó Argentina. Correcto. ¿Qué está en juicio ahora mismo? Está en juicio que Argentina, el Estado argentino, como nuevo accionista mayoritario de YPF, cuando lo expropió en 2012, estaba obligado contractualmente de ofrecer la compra del 49% no expropiado. Esto no es un invento nuestro, está en todos los estatutos de todas las empresas del mundo prácticamente. ¿Qué hizo Argentina? No lo hizo. Argentina dijo: yo no pienso hacer nada de esto. Es más, en el juicio hay un memo interno entre el ex ministro de Economía de Energía, Daniel Cameron, y Jorge Barata, si no me equivoco, que era miembro del directorio de YPF. Roberto Barata, miembro del directorio, diciendo: expropien y prepárense porque van a venir muchos juicios multimillonarios.
Es decir, presentaron esa prueba en el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Argentina dice, espera un segundo. La ley argentina, y esto es correcto, la ley pública argentina está por encima de la ley de las corporaciones argentinas. Y nosotros, como nuevo propietario público, no estábamos obligados a cumplir con el Estatuto de YPF, y si lo hubiésemos estado obligados, hubiésemos incumplido con la ley federal argentina. Argumento válido. ¿Qué dicen los demandantes? Escúchenme un segundo, señores. Ustedes en 1995, con Menem, modificaron el Estatuto de YPF, esto también es correcto, artículo 7 y artículo 28, para protegernos a nosotros inversores ante dos cosas. Compras hostiles de terceros a la empresa y estatización de Argentina, de la compañía. Ahora me dicen, años más tarde, que eso fue todo un chamullo, que eso no se podía hacer, que eso no vale, porque el gobierno tenía el derecho a hacerlo sin comprarlo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dicen? Bárbaro, ustedes me mintieron cuando privatizaron YPF, pero ¿por qué cambiaron el estatuto de YPF? Para hacerlo más atractivo ante los inversores internacionales. Como te conté antes, como no confiaban en nosotros, pusieron dos cláusulas ahí, que modificaron dos artículos para convencer a los inversores internacionales que la privatización de YPF iba a ser exitosa. 95. Y lo lograron, privatizamos YPF y fue un golazo. La venta de YPF fue un golazo. Ahora me dicen que todo eso no valía. Entonces, Presca va a tener que decir a quién le creo más. Con lo cual, digamos, estamos al caer de una sentencia que puede ser muy beneficiosa, sentar jurisprudencia. Hasta aquí ha sido hostil para la Argentina, ha sido un derrotero desde el 2015 en adelante. Correcto. ¿Y en juego está cuánta plata? Más o menos. Eso es lo más cómico. Hay muchas formas de calcular. La que están usando los demandantes es la fórmula presentada por la misma empresa, YPF, que te dice que podemos pagar hasta 18.000 millones de dólares. Esto fue el jueves pasado. Adicionales a los 5.000 que ya pagamos a Repsol. Ellos dicen que la fórmula que está en el artículo 7, inciso F.G, si mal no recuerdo, del Estatuto de YPF, pone una fórmula en caso que haya expropiación o en caso que haga una oferta de pública adquisición, una famosa OPA. Esa fórmula te dice que Argentina va a tener que pagar entre 7.000 y 19.000 millones de dólares dependiendo de la fórmula y dependiendo de los intereses punitorios que la juez ordene pagar, porque recordemos que en las cortes norteamericanas se empieza a juntar intereses del momento que se presenta la demanda. Y en Nueva York es el 9% anual. ¿Es esto que está acá? Es eso que está ahí, de intereses del 6 al 9, exactamente. Perdón, y el caso YPF son dos casos consolidados, Petersen e Eaton. Petersen es Eskenazi. Era Eskenazi. Era Eskenazi. Eaton. Eaton, un fondo, que ya no existe más, que ya quebró como consecuencia. Le vendió ambos vendieron el 70% de cada uno al fondo, a una empresa llamada Buford Capital. Buford Capital no es un fondo, como dicen muchos medios, sino es una empresa internacional, la más grande, que financia litigios alrededor del mundo. Una persona, Sebastián Maril, o un gobierno, Argentina, cuando no puede fondear o financiar un largo litigio y complejo, contrata a esta empresa que lo financia. ¿A cambio de qué? Un porcentaje de lo que sí gana. ¿Y si pierde? Nada. Hoy, Buford Capital presenta balances con asteriscos por todos lados. ¿Por qué? Porque los balances cambian sustancialmente. Si hay un juicio a favor o si hay un juicio a favor. La magnitud del juicio de YPF para una empresa, la mayor del mundo, como Buford Capital, te das cuenta de lo que es este juicio para el mundo entero. Hay también la importancia de YPF. Hay inversores que nos llaman preguntando qué opinas. ¿Qué son inversores? Inversores que han comprado el juicio. En Estados Unidos se compra y venden juicios. Y Buford ya ha vendido puchitos de este juicio. Buford fue también el que compró el juicio de las líneas argentinas, para que recuerdes. Buford Capital ha litigado, ha lucrado contra los errores argentinos en el pasado, siempre ha ganado. Compró este caso por 15 millones de euros, 17 millones de dólares, y ya ha vendido el 20% por 236 millones de dólares. En cualquiera de los casos, Buford ya ganó. Ya ganó. Ya ganó mucho más lo que invirtió. Pero está en las puertas de ganar muchísimo más. Sebastián, lo último. Es un tipo que mira desde arriba, desde lo macro, con perspectiva integral y con equidistancia todo lo que pasa y el fenómeno de la Argentina. ¿Crees que en algo podría cambiar el empoderamiento eventual de Guzmán, si es que eso es lo que sucede u ocurre?
o que esta dinámica política inexorablemente termina en falta de expectativa y en una perspectiva macroeconómica de cierto desorden hasta el 2023? Lo que nos dicen los inversores internacionales, es decir, Mauricio Macri, el gobierno anterior, dicen ellos, nos mostró que con una linda sonrisa y ojos celestes, Argentina no sale adelante. Es más, ellos confiaron inicialmente en Argentina, nos prestaron plata a lo loco, hasta el FMI nos prestó plata a lo loco, y mirá cómo terminamos. Entonces los inversores nos dicen que cualquiera de ustedes puede sacar esto adelante, pero tienen que tomar decisiones con sentido común. Y el sentido común tomó un avión en Ezeiza hace miles de años y nunca más volvió a Argentina. Y hasta que usted no empieza a tomar decisiones con sentido común, no van a lograrlo. ¿Pero por qué sus vecinos, más pequeños, más pobres, Bolivia, Uruguay, Chile, lo hacen bien? Paraguay, ¿por qué usted no le sale? ¿Qué tienen ustedes los argentinos que no logran tomar decisiones correctas? No, yo no respondo porque me meto en problemas, en menos en televisión. Gracias, Sebastián. Gracias a vos. Enorme placer. Gracias. Hacemos la pausa, ya está también Dipache, ya está...